Hola, damos bienvenida al conversatorio Ideas Mujeres que Convergen en Ciencia, Tecnología e Innovación. Queremos dar el agradecimiento de este espacio a la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali, al Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y Comunicaciones y al Festival de Ciencia y Tecnología FESTIC. El objetivo de este espacio es generar una reflexión con mujeres lideresas de diferentes sectores en ciencia, tecnología e innovación de Cali, acerca de los desafíos y oportunidades que contribuyan a la formulación de la política pública en perspectiva de género. Este espacio es relevante porque a nivel de país estamos desarrollando la política de ciencia, tecnología e innovación, una política que tiene que ser con enfoque diferencial e incluyente y en donde tenemos grandes desafíos desde el punto de vista de capital humano, de uso y apropiación del conocimiento y de todo el desarrollo para poder generar innovación social desde la sociedad y que realmente la política pueda impactar en las personas que hacen parte de nuestro distrito. En este conversatorio queremos dar la bienvenida a las personas que nos acompañan. Tenemos a Estefanía Sánchez Correa. Ella es profesional en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, magíster en Derecho en modalidad de investigación de la Universidad ICESI. Actualmente se desempeña como asesora de la Asamblea Departamental, particularmente tratando asuntos relacionados con políticas públicas departamentales. Ha sido ad honorem consejera en representación de las organizaciones de mujeres que luchan por la equidad de género ante el Consejo Departamental de Paz y Reconciliación y Convivencia del Valle. También nos acompaña María Elena Ortega, ingeniera electrónica de la Universidad del Valle, magíster en informática y telecomunicaciones de la Universidad ICESI, certificada en PMP, actualmente trabaja como ingeniera en WOW Colombia y tiene experiencia en el sector de las telecomunicaciones, en el área técnica, operativa y administrativa de ingeniería, con responsabilidades en administración, presupuesto, liderazgo, equipos de trabajo. Y también nos acompaña Lauren Flor Torres. Ella es física de la Universidad del Valle, maestra en ciencias y doctora en ciencias de astrofísica de la Universidad de Guanajuato. Su área de estudio es el análisis de parámetros físicos de estrellas huéspedes extraplanetarias con el fin de entender cómo es el proceso de formación. Actualmente es docente cátedra del Departamento de Física de la Universidad del Valle y es cofundadora del Grupo de Colombianas Haciendo Investigación en Astrociencia. También pues me presento, yo soy Elena Cancelado, soy ingeniera industrial, magíster en ingeniería industrial, profesora, investigadora y consultora de la Universidad ICESI y actualmente estoy terminando mi doctorado en dirección de empresas en la Universidad de Valencia. Bienvenidas a todas. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces este conversatorio que es muy interesante en relación pues, con lo que nosotras como mujeres podemos aportar en la parte de ciencia, tecnología e innovación. Y quisiera primero preguntarles, ¿por qué consideran ustedes importante formular una política de ciencia, tecnología e innovación para el Distrito de Santiago de Cali? Bueno, le voy a dar la palabra a Lauren. Lauren, ¿qué nos puede contar al respecto? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí con estas increíbles mujeres en este panel, en este espacio increíble dado por la Alcaldía de Cali. Y bueno, respecto a lo que menciona sobre las políticas públicas, como tal el hecho de tener un fondo o una inversión en ciencia y tecnología de cierta forma nos lleva un poco a lo que es el desarrollo tecnológico y científico. Pero no solamente veámoslo por esa parte del desarrollo tecnológico y científico, sino veámoslo también porque estamos invirtiendo en una juventud, en niños y niñas en donde están creciendo con un pensamiento crítico, un pensamiento científico, un pensamiento tecnológico que hace que de una u otra forma vaya generando un cambio en un país como
en una ciudad, digámoslo ahorita, estamos hablando de Cali, y a su vez en un país. Así que, pues bueno, yo lo vería desde esa parte, pero también quisiera mencionar que no solamente digamos, la política pública en general en ciencia y tecnología es bastante importante, sino también invertir o trabajar mucho en lo que es la política de género, de equidad de género en los diferentes espacios. Así que, pues para mí es realmente importante porque genera un cambio en la sociedad. Ok. Estefanía, tú que has trabajado pues tanto con la parte de política y con la equidad de género, ¿cómo lo ves? Buenos días para todas, gracias por el espacio. Pues realmente tener una política pública sobre cualquier asunto público, en este caso la ciencia, la tecnología y la innovación, pues nos presenta un panorama, digamos, muy claro, y es como, este es un problema, aquí hay un problema. Visibilizarlo como un problema implica el primer paso para una serie de soluciones. Entonces, en concreto, determinar que aquí hay unos problemas nos va a permitir, primero, establecer cuáles son esos actores clave con los que tenemos que trabajar para transformar lo que hoy por hoy conocemos como el problema de, por ejemplo, la no apropiación del conocimiento, digamos, el sesgo que tienen ciertas investigaciones científicas, la falta de mujeres en la ciencia, digamos, muchos de los aspectos van a ser solucionados en tanto los visibilicemos en un documento. Finalmente, digamos que la política pública tiene como esa garantía de que este va a ser un tema de largo plazo, y eso creo que es fundamental, pensarnos la ciencia y la tecnología como un proceso y no como un tema particular de un gobierno específico. Eso es lo que nos va a permitir tener una política pública en un horizonte de tiempo amplio, poder pensarnos acciones que vayan al fondo de la situación, y creo que eso para la ciencia es importante. Digamos, los procesos investigativos son amplios y no podemos pretender mejorar la estructura de la ciencia, la tecnología y la innovación a partir de proyectos específicos de corto aliento. Entonces, esta política nos va a permitir como mirar cuáles son esos elementos de fondo, y creo que allí también, igual como lo mencionaba Lauren, tenemos que apostarle muy fuertemente a cómo esta política se articula con todas las otras acciones que tenemos en este momento, y pues a lo largo del panel lo podemos hablar. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, María Elena, quisiera preguntarle, pues, ¿usted cómo lo ve desde el punto de vista empresarial? Desde el punto de vista empresarial sí hemos notado la brecha muy grande, sobre todo hablando en la equidad de género. La participación de mujeres en el área de tecnología, en el área de las telecomunicaciones específicamente, que es en la que yo trabajo, es muy baja. O sea, el porcentaje es, no sé, un 10-20% de mujeres en estas áreas, y es muy importante que lo tomen como una política pública porque se va a trabajar en ese problema. Se quiere buscar, ¿qué? Queremos buscar un cambio, que las mujeres tengan más participación. Como lo decía la compañera, eso no es a corto plazo, es a largo plazo, porque eso viene desde la primera infancia, cuando a las mujeres, desde los juegos que se les dan, no son juegos desarrollados con ciencia, y no de pronto que la cocinita, que cosas así. Entonces se le va creando una cultura a las mujeres, un chip ahí que ven como la ciencia como algo como miedoso, o la ingeniería. Entonces por eso la participación de mujeres es muy baja. Igual veo que ya teniendo un presupuesto y se está visibilizando mucho la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para cambiar, en este caso, pues el distrito de Cali, ver Cali como una ciudad pujante, porque el conocimiento es lo que impulsa una ciudad. El conocimiento hace que la gente tenga otros valores, otros pensamientos. Entonces es importantísimo para nuestra ciudad tener estas políticas públicas, porque ya es algo establecido, tal presupuesto, se va a trabajar con tales metas, tales estrategias, vamos a hacer sinergias con universidades o con empresas privadas. Entonces una articulación para que se logre el tejido social, que es lo que se quiere. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, partiendo de lo que ustedes me han mencionado, de que la política es un proceso que pues incluye una inversión en la juventud, en el pensamiento, también lo que nos comenta María Elena, que está relacionada con las sinergias que podemos hacer entre los diferentes actores, porque son los diferentes actores que actúan en el ecosistema que nos van a permitir al final tener resultados. Voy a preguntarles un poco acerca de ese capital humano que necesitamos en Santiago de Cali para poder desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces quisiera preguntarle a Lauren cómo desde su perspectiva
¿usted considera que se puede fomentar la vocación de niñas y mujeres para la ciencia, tecnología e innovación y para también poder desarrollar las capacidades STEM, que pues en este momento pues son un poco bajas y que tenemos muchas brechas tanto en la ruralidad como también en la parte urbana de nuestro municipio? Esta pregunta la voy a responder con una frase inicial, es: no nos podemos convertir en lo que no vemos. Y allí vamos a partir de esa falta de referentes femeninos que no solamente hay en la ciencia y en la tecnología, pero no porque no existan, sino porque realmente no están plasmados en los textos en los cuales las niñas son con los que trabajan. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar? Mostrar estos referentes, acercarlos a estos referentes, a estos escenarios y a estos espacios para que las niñas vean que efectivamente cualquier área o cualquier profesión a las cuales ellas se quieran dedicar, pues pueden hacerlo. Y eso a partir de mostrar referentes históricos, mostrar referentes locales y acercarlos incluso a estos referentes. Así que de entrada yo podría mencionar que acercarme referentes a generar acciones educativas, pero no solamente con las niñas y las jóvenes, sino también con las familias, porque en las instituciones se puede trabajar y se puede motivar a acercarse a estas áreas STEM, pero ¿qué pasa con esos estereotipos que se han forjado en nuestros hogares y que de cierta forma, como dicen algunas personas, te pueden cortar las alas? Así que yo creo que no es solamente trabajar con las niñas y las jóvenes, que es muy importante, sino también con los padres y con las familias en su entorno, mostrando esos referentes. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, miramos aquí algo muy potente, o sea, que me gusta mucho, y es con esa frase que has empezado, y es que no nos podemos convertir en lo que no vemos. Y eso creo que es parte de lo que nos ha manifestado Estefanía en relación con la política. La política, al ser un proceso, nos va a ayudar como a visibilizarnos. Entonces quiero preguntarle a Estefanía, para poder visibilizarnos, ¿cómo considera que se pueden fortalecer esas áreas de conocimiento estratégicas y emergentes? Porque hay áreas en las que, dada por ejemplo en este caso la transformación digital, hay muchas áreas emergentes, vamos a cambiar de trabajos, tenemos que preparar a nuestras niñas para eso. ¿Cómo incrementar esa participación de las mujeres en esas áreas? ¿Cómo crees que lo podemos hacer desde la política y que nos ayude a desarrollar ese capital humano que necesitamos para la ciencia, la tecnología y la innovación? Pues yo creo que allí hay varias cosas. Primero, es que tenemos un modelo, digamos, educativo que parte de la idea, o por lo menos aún contenemos escenarios de ese modelo, que parte de la idea de que las ciencias y en general las áreas del conocimiento son separadas. Y eso nos invita a pensarnos como encapsulados en ciertos momentos. Entonces, quienes estudiamos ciencias sociales, quienes estudian ciencias naturales, esa distinción incluso, digamos, visible, ¿no?, en las universidades, en cómo están ubicadas ciertas áreas del conocimiento asociadas a las que más se le parezcan y contrariamente las otras áreas en el otro extremo de la universidad. Digamos que eso en lo físico se ve, pero en el aprendizaje también se evidencia que las áreas del conocimiento están separadas. Yo pensaría que uno de los elementos más potentes para empezar a, digamos, a generar esas áreas estratégicas e impulsar allí temas muy fundamentales como la sostenibilidad, digamos, todo un tema mucho más social, es pensarnos la transdisciplinariedad, cómo nos articulamos como ciencias alrededor de esa visión transdisciplinar, cómo empezamos a pensarnos todos los problemas a través de ese cruce de todas las ciencias y de todo lo que hemos venido estudiando. Ese sería como un primer momento para que estas áreas estratégicas y emergentes tengan esa visión social, por ejemplo, para que estas cosas que tienen que ver con lo duro, digamos, que se menciona en las universidades, como la astrofísica, por ejemplo, tenga ese enfoque de género. ¿Cómo hacemos eso? Mezclándonos, ¿no?, haciendo esa interacción. Y finalmente, pensarse que las mujeres puedan participar de estos escenarios y de estas áreas emergentes es pensarnos en el por qué las mujeres no participan de estas áreas. Y entonces allí tendremos que hablar muy fuertemente de, por ejemplo, los sistemas de cuidado. No tenemos sistemas de cuidado en la ciudad que nos permitan a las mujeres delegar el cuidado para poder concentrarnos en actividades de nuestro proyecto de vida. Entonces creo que allí hay unas mezclas y unas
conjeturas que hay que hacer. Necesitamos sistemas de cuidado, necesitamos avanzar jurídicamente, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las licencias de maternidad compartidas, igualitarias. Ese sería otro asunto que nos puede permitir jalonar el proceso. Pero también el tema de las violencias, digamos, uno de los puntos cruciales de por qué las mujeres no participan de estos escenarios es las distintas violencias, digamos, vivir esas violencias de género no nos permiten sentarnos a estudiar, a leer, a hacer la labor de la investigación. Entonces, un poco atacar estos temas que son, digamos, lejanos de la ciencia, la tecnología y la innovación, pero que finalmente son las barreras que tenemos las mujeres para poder acceder. Trabajar en ellas nos va a permitir acceder seguramente. Ok, Estefanía. Bueno, ella nos habla de las barreras que tienen las mujeres para poder acceder a la ciencia, la tecnología y la innovación, y probablemente también esas sean barreras de acceso para la inserción en el mercado laboral. En el mercado laboral, teniendo en cuenta que necesitamos capital humano para investigar, para desarrollar y para innovar. Entonces quisiera preguntarle a María Elena, desde la perspectiva de ese mercado laboral, ¿qué estrategias realmente pudieran apoyar el empleo del conocimiento en el sector empresarial y que realmente la formación que estamos haciendo y la que viene a futuro pueda involucrarse en la industria para poder dar solución a los problemas que tenemos, para favorecer la competitividad del tejido empresarial y para que la participación nuestra sea mejor? Sí, Elena. Como hablábamos y mencionaban las otras compañeras, la inclusión desde pequeñas de que la mujer pueda participar, que se den los espacios donde las niñas se acerquen a la ciencia, espacios donde puedan tener desde pequeños experiencias de experimentar, crear artículos. Entonces se va volviendo cultural y las niñas van a tener, a empezar a quitarle el miedo a estas áreas, ¿no? Entonces desde pequeños es ir fomentando de que se puede, de que no son carreras de hombres, que pueden estudiar esas carreras, pueden diferenciarse, ver referentes, como decía Laura, Lauren es muy importante porque dicen, bueno, yo quiero llegar a ser como ella. Yo quisiera ser una María Curie, yo quisiera ser otra mujer del área que la niña quiera ser, pero todo está articulado en la parte educativa. O sea, hay que fomentar el estudio, fomentar las becas para las zonas vulnerables, más inclusión o más capacidad para que los muchachos puedan acceder a la educación. Que las niñas a veces, hay un niño y una niña y se ha visto mucho ahora con lo de la pandemia, el niño se va al colegio, pero la hermanita le toca quedarse a cuidar a los hermanitos y no puede ir a estudiar. Entonces esa brecha de separar de que la mujer puede hacer lo mismo que el hombre, que ella puede estudiar, si le tocó un día quedarse al hermanito, al otro día va la niña, y fomentar estas carreras, o sea, ver que la innovación es la transformación de las empresas. O sea, si una empresa se queda estancada, la empresa tiende a desaparecer. ¿Y qué es lo que impulsa? El capital humano. Lo principal ahora es el capital humano, un capital bien preparado, que ayude a que la empresa salga adelante. Y lo que decía ahora, la estructura empresa, universidad, sector público. Es súper importante para poder tener un tejido empresarial y hacer la transformación. Ok, María Elena, muchas gracias. Bueno, hemos hablado de la primera variable, que es el capital humano. Vamos a pasar a hablar de otra variable, que es el acceso y el uso y la apropiación de conocimiento. Que allí también como país tenemos grandes brechas en este aspecto. O sea, muchas veces generamos desde las universidades conocimiento, pero ese conocimiento no se apropia ni en la sociedad, no se apropia en el tejido empresarial. Muy probablemente quede definido, escrito en papers, pero pues los papers son para la comunidad científica y nosotros en un país como ese, en un país como Colombia, ¿qué necesitamos? Necesitamos que realmente se apropie el conocimiento y que nos ayude a resolver los problemas del país. Eso es lo que requerimos para que no solamente, o sea, las tres partes que nombró ahora María Elena, que son la parte empresarial, la universidad y el gobierno, se puedan apropiar, sino que esto realmente al final llegue a la sociedad, o sea, se conviertan en esos actores sociales que nos van a permitir hacer innovación social y que nos van a permitir cerrar brechas
tanto de géneros, pero también brechas de equidad que tenemos en nuestro país. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero preguntarle a cada una, desde la experiencia que tienen, ¿qué proponen ustedes para mejorar el acceso y el uso y la apropiación del conocimiento resultante de la investigación, del desarrollo y la innovación? O sea, ¿qué propondrían ustedes? Hay algo que es muy importante, que es la divulgación. Como tú lo decías, hay temas o investigaciones que se han hecho, pero nadie las conoce. Quedaron allí, otra persona va a empezar desde cero, viendo que ahí ya hay una base, entonces la divulgación del conocimiento es súper. Y lo que decíamos de la política pública que se cree en Santiago de Cali, tiene que ser divulgada. La gente tiene que saber que la ciudad como ciudad tiene su política y qué es lo que se quiere obtener con ella. Entonces, para mí, en el tema de divulgación es súper, súper importante. Yo creo que otro punto importante adicional son esos espacios en los cuales los niños también puedan desarrollar sus habilidades, es decir, no solamente espacios académicos en la escuela, sino espacios también en las ciudades, por ejemplo, y por eso incluso puedo mencionar el proyecto que se está trabajando ahorita desde el Parque Tecnológico aquí en la ciudad, que me parece increíble. Es un espacio en el cual los niños un fin de semana pueden ir a desarrollar sus actividades, y lo menciono especialmente por la idea que se está trabajando y analizando acerca de un planetario. El hecho de acercar a los niños y a las niñas a un planetario, ver las estrellas, ¿quién no se asombra viendo la luna, viendo las estrellas? Entonces es algo que uno piensa que no puede generar cambio, pero realmente sí genera un cambio muy importante. Lo que menciona sobre la divulgación del conocimiento es crucial, porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que nuestros compañeros están haciendo, ni siquiera nos vayamos a algo más general o más abierto, sino ni siquiera no sabemos qué es lo que nuestro compañero de curso está haciendo, qué está investigando. Y pues totalmente de acuerdo en que hay que trabajar, vuelvo y lo repito, en políticas de género, porque podemos trabajar en mejorar espacios, pero ¿qué pasa dentro? Bueno, trabajamos en las instituciones, pero ¿qué pasa después? Sí, o sea, hay problemas que hay después en la parte laboral, y con qué motivación podemos incluir, o qué motivación le podemos incluir a estas niñas de métese en el área STEM. Sí, pero ¿y en qué voy a trabajar si hay tan pocas mujeres? Y entonces eso ya da un mensaje muy errado de entrada, así que trabajar, yo creo que en este conjunto sería algo bastante importante. Okay. Yo creo que en la apropiación del conocimiento hay como unos escenarios, y en el escenario inicial, cuando empezamos a investigar, quienes nos hemos dedicado a la investigación, es también pensarnos desde dónde investigamos, desde esas teorías lejanas que se construyeron en otros escenarios físicos y temporales muy alejados y muy distintos del contexto nuestro. Entonces también es un poco la invitación a creemos nuestras propias teorías, o adaptemos esas teorías por lo menos a nuestro contexto físico y temporal y socioeconómico, porque investigar con teorías extranjeras pues nos pone en un espacio, en un escenario muy difícil, para que finalmente cuando termine la investigación se pueda apropiar ese conocimiento, porque finalmente es un conocimiento construido en Colombia, pero con una visión europea, bueno, digamos que una visión distinta a la nuestra. Entonces ese sería un primer escenario. Lo otro es, para poder hacer esa divulgación que ustedes mencionan, es crucial que exista todo un sistema que nos permita, digamos, que todo el sector digamos investigativo pueda subir su información, pero que esto no esté tan atravesado por el tema económico, digamos que desde lo estatal exista una plataforma, un sistema, todo un sistema que nos articule la información de ciencia, tecnología e innovación, y que finalmente nosotros como investigadoras independientes podamos también acceder a ella, porque si no nos cruzamos con todo ese tema de las revistas indexadas, de cómo sí, toda esa tramitología que además implica tener un recurso, un capital que bien puede ser humano, pero en la mayoría de los casos es económico y no nos permite acceder a ciertas plataformas. Y lo otro es cómo las universidades, que en este caso Univalle lo ha hecho muy bien y otras universidades también por supuesto, pero que hay que potencializar, es cómo hacemos que las
digamos, todas las áreas del conocimiento accedan a esas bases de datos internacionales en donde encontramos esa información de punta. Univalle ha invertido, digamos, un dinero bastante importante en que las estudiantes y los estudiantes podamos acceder a esas bases de datos, pero una vez salimos de la universidad, pues nos quedamos como cortos si no seguimos vinculados a un sector educativo, como investigadores. Digamos que queremos seguir investigando como profesionales, pero solo si estamos vinculadas a las universidades podemos hacer esa investigación. Entonces digamos que ahí se rompe un poquito ese asunto. Y finalmente el escenario último, que es cuando la investigación llega a la comunidad, pues es una investigación que no se ha hecho con un diagnóstico de base, sino que muchas veces se hace a través de elementos muy bibliográficos y como de un sector, digamos, después de otras investigaciones que ya se han realizado. Digamos, hemos perdido como ese tacto de ir a terreno, ese asunto de el investigador o la investigadora realmente ir al objeto de estudio, ¿no? Estar allí. Y creo que allí las ciencias sociales tienen mucho que aportar a las ciencias duras. Digamos que las ciencias sociales tenemos todo ese sesgo de ir a territorio, de ir a la comunidad, de observar, la observación participante, ¿sí? Cómo podemos hacer con esas estrategias tan propias nuestras y cómo podemos transmitir ese conocimiento también a estas otras ciencias y por supuesto traer de allá lo que ustedes tienen, que es súper valioso. Creo que con ese conjunto podemos hacer una apropiación del conocimiento mejor. Ok, una apropiación y también, o sea, al final que eso pueda lograr una transformación de la sociedad y del tejido empresarial. Y aquí resalto pues como varias cosas de las que ustedes han dicho. Uno, que es la divulgación de la política, que sea visible para todos los actores, que nos lo plantea María Elena. También nos plantean pues esa parte de los espacios libres para poder desarrollar las habilidades. Entonces, allí Laura nos estaba planteando que la ciencia no la hacemos solamente en las universidades, sino que la ciencia tiene que vivirla la ciudadanía. O sea, tenemos que tener espacios en donde podamos hacer co-creación de conocimiento y en donde pues las niñas y los niños también tengan acceso a esto. Y lo otro también es que para poder hacer esa transformación necesitamos empezar con una investigación, acción participativa, que es algo que es importantísimo de las ciencias sociales y que ya cuando nosotros miramos como la transversalidad de la investigación, cuando nos unimos en equipos interdisciplinarios, podemos empezar de allí para poder realmente dar respuesta a los problemas del contexto, o sea, no pensados desde la oficina de un investigador o de una investigadora, sino pensados desde el contexto, y nosotros tenemos muchísimos problemas y tenemos muchos problemas que deben ser abordados desde allí. Y además también con la generación como de plataformas en donde podamos compartir el conocimiento. En cierta forma también nos hace falta esa gestión de conocimiento que sea abierta y que nos permita que después ese conocimiento se pueda integrar a la sociedad y que no dependamos en este momento, pues en cierta forma, de un negocio que hay detrás de la investigación, que son las revistas indexadas, sino que tengamos open access para poder hacer mejores cosas para nuestra sociedad. O sea que son pues varias cosas que son relevantes para poder hacer ese uso y apropiación del conocimiento y que realmente al final impacte en las 4 hélices, que si queremos involucrar la 5ª hélice, que es la sostenibilidad, pues es muy importante para que se pueda hacer ese uso y apropiación del conocimiento. Bueno, entonces hemos abordado ya 2 de las variables, vamos a entrar en la última variable, y que es el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, que está compuesto por las 4 hélices, en donde está la representación de la sociedad civil, las universidades, el gobierno y las empresas y el sector empresarial. O sea que son pues todos los actores que deberían converger allí para poder tener resultados en ciencia, tecnología e innovación. Entonces quisiera preguntarle a Estefanía, ¿qué propondría para mejorar la gobernanza y la confianza, que son 2 cosas importantísimas para que la política se dé? O sea, si no tenemos gobernanza, pues la política no va a funcionar, pero también tenemos que tener confianza entre los actores. Y María Elena al inicio lo decía, bueno, como que no hay confianza entre esos actores, no hay cercanía, no hacemos cosas conjuntas para que ese ecosistema de ciencia, tecnología e innovación pueda funcionar. Pues yo creo que ahí el escenario más, digamos, más inicial que la política pública nos va a poner en contexto, ¿no? Como a dialogar en una misma mesa, en un mismo escenario, en un mismo propósito.
y eso va inicialmente a prender esa llamita como de la gobernanza, que finalmente es cómo nos articulamos y trabajamos en conjunto por un objetivo común. Pero creo que también hay que trabajar mucho en cómo éticamente, digamos, cómo nos percibimos como actores unos a otros dentro de ese ecosistema desde la perspectiva ética, porque si bien hacemos parte del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, hay unas percepciones o unos estereotipos muy relacionados a que, por ejemplo, las universidades son como ese rector ético, que todo, digamos, miran la ciencia pulcramente, pero que el sector productivo lo mira desde esa mirada única y exclusivamente económica, que el Estado por su parte se roba el dinero de lo que viene de ciencia desde lo nacional. Entonces hay una serie de estigmas alrededor de cada actor que habría que trabajar muy fuertemente. ¿Y cómo se trabajarían esos estigmas? Pues mostrando las buenas prácticas, mostrando la gestión que se ha hecho desde cada sector, pero también develando que existe ese problema en partes o en actores o en partes de esos actores clave. Las universidades se han visto siempre como esos escenarios por fuera del tema de la violencia de género, digamos, nos entendemos como un sector, digamos, ajeno a esa problemática, porque investigamos, porque somos pues los sabios, y entonces esa frase de los sabios y mi ciencia lo sigue manteniendo, la misión de los sabios. Y eso es algo que tenemos que trabajar fuertemente. En las universidades también hay violencia de género, las universidades tienen que trabajar muchísimo en cómo articular, digamos, como esa investigación que hacen, pero hacerla realidad en sus contextos, porque las universidades, digamos, los sectores cada vez más estudiosos a nivel de doctorado y demás también tienen violencia contra las mujeres, y eso tampoco permite. Entonces, develar un poco que estos actores, si bien hacen muchas cosas bien, también tienen esos problemas, pues nos van a ayudar a que internamente cada sector pues haga lo que tiene que hacer, ¿no? Haga la tarea. Entonces la universidad haga la tarea de pensarse cómo hacer mi ruta de atención de violencias de género. El sector productivo haga la tarea de pensarse, bueno, no tengo que pensar solamente en lo económico, tengo que trabajar en mi responsabilidad social empresarial y cómo lo hago. El sector público se piense, bueno, ¿cómo hago para la ley de transparencia? ¿Cómo me establezco unas metas claras para establecer cómo me gasto los recursos? Entonces creo que en esas tareas que hay que hacer individual y colectivamente está la clave para esa gobernanza. Para esa gobernanza, ok, muy bien. Bueno, ahora quisiera preguntarle a María Elena, desde el punto de vista ya empresarial, ¿qué áreas usted considera que son necesarias dinamizar para fortalecer el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación en las empresas y también el liderazgo de las mujeres? O sea, pensando también en que, pues usted nos ha comentado que hay poca participación de las mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología, de los estereotipos que tenemos, de no visibilizarnos, como nos lo decía Lauren, dentro de la ciencia y la tecnología, que están más visibilizados los hombres y que nosotros también a veces sentimos miedo de entrar en ese campo porque nos han dicho que es muy difícil o que pues, está muy sesgado a un género. Sí, digamos antes, ahora hemos empezado a cambiar ahora. Antes las empresas eran como totalmente operativas. Entonces operativo, necesito esto, entonces tengo que hacer un cambio para esto y ya, puntual. Ahora las empresas estamos pensando más, pues más ampliamente. Hay oficinas de proyectos específicos, oficinas de innovación. Entonces eso hace que las empresas piensen más en ciencia, tecnología e innovación y no solamente me quedé en lo que yo hago, sino cosas macro. Allí veo yo una participación importante en las universidades. ¿Por qué? Porque yo necesito cierto desarrollo para la empresa. Entonces tengo un grupo de desarrolladores de la universidad, entonces voy a esa universidad que me está ofreciendo esto, mire, o tengo tal problema, voy a esa universidad, o con la misma política pública que se va a crear, entonces hay una oficina en la alcaldía que está encargada de la parte de innovación. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa sinergia para yo
traer más capital humano, porque así no esté al interior de las empresas, porque las empresas pues no quieren contratar muchísima gente para algo que es puntual, pero entonces yo utilizo ese capital humano que me lo puede ofrecer la universidad o ciertas empresas que estén dedicadas a temas específicos. Entonces yo tengo tal problema, voy, busco tal empresa que me pueda ayudar a resolverlo y que eso me sirva para potenciar mi empresa en la parte operativa, en la parte administrativa, bueno, en la parte donde yo vea un problema o simplemente quiera sacar una nueva línea de productos, ¿ya? Entonces ahí puedo utilizar capital humano, no solamente interno, sino también externo. Y en cuanto a las mujeres, sí volvemos a lo mismo, pues hay falta de mujeres en el sector, pero sí tiene que empezar desde abajo, porque a veces se busca, hay empresas que están trabajando mucho fuertemente en tener 50% de hombres, 50% de mujeres, pero a veces no se puede, o sea, no se consiguen, digamos en mi área, mujeres con la experticia específica en ciertos temas. Entonces de pronto no es que haya más hombres porque la empresa quiera, sino porque pues, no hay mujeres capacitadas en ese tema. Entonces eso sí, volvemos a lo mismo, que es un trabajo articulado desde la primera infancia a ir creciendo, y como decíamos, la política no es a corto plazo, esto es a largo plazo. Entonces a corto plazo, no sé, en 2 años, 3 años, ¿qué quiero tener? En 5, 10 años, ¿cómo veo el capital humano de la mujer en ciencia, tecnología e innovación en Cali? Pero tenemos que empezar a trabajarlo desde ahora, porque si no, pues no se va a lograr. Hay algo que me parece muy bonito, que es un programa de Tecnoacademia del SENA, donde las niños desde bachillerato empiezan a hacer investigaciones. Hay líneas de robótica, líneas de ciencias, entonces los niños con experimentos muy sencillos empiezan a amar eso. Niños que pequeños hacen un artículo, de pronto para nosotros escribir un artículo ya lo hicimos o en la maestría o al final de la universidad, pero ahora un niño de 8º escribiendo artículos para las revistas del SENA, entonces eso es importante, eso es bonito, y eso hace que la mujer diga, bueno, yo aporto, yo me veo en una revista, yo me veo como profesional, me veo exponiendo, entonces eso hace que le cojan amor, y que más adelante en unos años ya vamos a decir, tenemos 80% mujeres y 20% hombres, ¿no? Pero entonces lo que se quiere es eso, ¿no? Ok, listo, María, muchas gracias. Bueno, partiendo un poco de lo que María Elena nos ha contado de las necesidades que hay de desarrollar estas capacidades desde la primera infancia, quería preguntarle a Lauren si reconoce actores o iniciativas que estén haciendo este tipo de cosas para que se puedan dinamizar las capacidades de ciencia y tecnología de los niños y también de las niñas desde esa primera infancia, y que después pues, se unan al ecosistema para poder hacer un mejor desarrollo. Bueno, en la parte institucional hay algunos programas exactamente que acercan a las niñas y a los niños a toda esta parte experimental de la ciencia y la tecnología. Menciono uno, por ejemplo, Ondas. Es un programa que exactamente acerca a estos niños a la parte experimental, pero también quisiera mencionar algunas actividades que hemos estado tratando de hacer desde el grupo el cual lidero, que es GAM, el Grupo de Astronomía y Astrofísica de Macondo, que busca exactamente llevar la ciencia y la tecnología, pero fíjense que todas aquí hemos hablado acerca de espacios en las ciudades y nos olvidamos a veces de esas zonas rurales. Entonces la idea es exactamente llevar estos espacios de ciencia y tecnología, de astronomía, de robótica, no sé, de construir un telescopio a estas partes rurales que incluso se conectan mucho con estos objetivos de desarrollo sustentable que hay a nivel nacional. Entonces, digamos, como estos escenarios realmente buscan potencializar, o más que potencializar y motivar a que las nuevas generaciones vivan la ciencia de la manera experimental. Hay algo que se conoce como el aprendizaje experimental, que es algo muy interesante. Todas las niñas y los niños nacen siendo científicos, o sea, tan solo el hecho de ellos de desbaratar un juguete, no lo desbaratan porque el niño es muy travieso o la niña es muy traviesa, sino que realmente es por ver qué es lo que hay adentro. Muchas veces nosotros cortamos ese pensamiento científico
científico por muchas cosas, no solamente en los juguetes, sino hablemos de otro escenario, los disfraces. Cuando vemos los disfraces, vemos la cantidad de disfraces que hay para los niños y luego para las niñas los vemos totalmente limitados. Entonces la idea es empezar a llevar como muchas acciones y desde GAME estamos haciendo eso también. Y también me gustaría volver a mencionar lo del Parque Tecnológico y muchos de los proyectos que se están manejando aquí en la alcaldía que pues buscan exactamente llevar las ciencias a estos espacios que sean incluso familiares, o sea, que sea un domingo familiar en un parque tecnológico o en un área de biología. Es algo realmente novedoso y que impacta realmente a corto y a largo plazo. De largo plazo. Y por ejemplo, desde el grupo de colombianas haciendo investigación en astrociencias, ¿cómo lo han hecho? Bueno, ¿Qué han planteado? CHIA, el Grupo Colombianas haciendo investigación en astrociencia, es un colectivo de mujeres colombianas que están haciendo investigación en todas las áreas de las ciencias del espacio, no solamente en astrofísica, sino también, por ejemplo, en ingeniería aeroespacial y demás. La idea es que nosotros hemos estado simplemente por el voz a voz o mandando un correo, conectándonos, generando esta red. Hoy en día somos alrededor de 80 mujeres colombianas alrededor de todo el mundo haciendo investigación. Pero lo interesante de esto es que mostrar varias cosas. La primera, que hay mujeres colombianas haciendo investigación. La segunda, incluso visibiliza el problema de los cerebros fugados también, de la falta de oportunidades que a veces nos encontramos no solamente en nuestras ciudades, sino en nuestro país, y que nos toca, eso nos lleva a dejar nuestra familia, dejar nuestra tierra por seguir nuestros sueños. Y la idea es mostrar estos referentes a las niñas por medio de antes eventos virtuales que ahorita ya estamos volviendo un poco a la presencialidad, entonces es acercarlas a ella, a estos escenarios y mostrarles el trabajo que muchas de estas mujeres están haciendo, que créanme que es un trabajo increíble. Entonces vuelvo otra vez al tema de los referentes, ese trabajo que estamos haciendo, y ahorita estamos trabajando en buscar como proyectos para empezar a trabajar un poco en el área como de becas y demás, pero pues esto vamos poco a poco. Ya ahorita está en la construcción de la página, por ejemplo. De la página, ok, muchas gracias. Bueno, quería preguntarle también a Estefanía, ¿de qué manera piensa que se pueden implementar acciones que permitan fortalecer el rol de las mujeres, o sea, desde la política? ¿Qué se pudiera hacer? Yo creo que allí hay una labor que hay que hacer importante, y es construir lo que ya países tienen muy avanzado, y es como un comité, un consejo de impulso, un comité de impulso, como se le quiera llamar, pero un escenario que sea de labor, de trabajo, de varios actores, que me permito mencionar algunos que podrían estar en ese colectivo de trabajo. En la ciudad de Cali tenemos una Comisión Legal para la Equidad de las Mujeres, que funciona en el Consejo de Cali. Entonces, esa comisión es una comisión legal, existe a nivel nacional y existe a nivel departamental y municipal, y en Cali ya está constituida. Entonces, tener a una persona, particularmente una mujer de esa comisión en este colectivo, sería buenísimo. Ahí también podría estar por lo menos alguna persona del sector productivo que haya trabajado con todo el tema de riesgos laborales con enfoque de género, que es un asunto que se ha venido trabajando fuertemente, en el que yo también he intentado incursionar, y es porque hay unos riesgos laborales específicos que nos atacan de manera diferencial a las mujeres y no han sido tenidos en cuenta en esta área de salud y seguridad en el trabajo. Entonces podría también existir este actor dentro de este comité, y algunos otros de sectores académicos como los observatorios de género, que tenemos observatorio de género en Univalle, tenemos observatorio en ICESI, tenemos observatorio de género a nivel nacional, a nivel departamental, que es el OGEN. Entonces creo que del sector académico o de los observatorios debería haber alguien también allí, y que estas personas por lo menos, pero pueden haber otros actores, generen acciones específicas de impulso. Digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer de impulso para que la política sea efectiva? Entonces, no solamente serán acciones enmarcadas en la política pública, sino que tienen que ser acciones que vayan enfocadas a la publicidad, para que podamos tramitar todo eso que ustedes vienen diciendo acá, que vayan enfocadas a lo cultural, para que podamos también jalonar desde allí el proceso. Entonces, digamos que este comité de impulso, que estaría constituido principalmente por mujeres y que ya se ha hecho en Perú, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en otros lugares, nos va a permitir jalonar ese proceso.
proceso. Creo que allí podemos generar una labor que sería una comisión de expertas, si se quiere llamarlo de esa manera, pero que contenga todos estos actores del sistema que finalmente hemos dicho no tienen esa gobernanza. Entonces, como que en ese sector se puedan sentar a conversar sobre las acciones que hay que hacer, que hemos mencionado algunas, pero también habrían otras. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que las mujeres puedan tomar esas becas en el exterior si son madres solteras? ¿Cómo hacemos para que estas mujeres que se van no tengan que frustrar esa idea de familia si es que la quieren hacer, digamos, realidad, y no lo pueden hacer porque finalmente sienten que la carga de cuidado tiene que ser de ellas? Entonces hay muchas otras acciones que hay que hacer que son ancladas a nivel nacional, otras ancladas a nivel internacional, y ese comité que bien puede estar sancionado legalmente por la política, porque la política lo podría constituir legalmente a través del acuerdo con el que se genere la política, allí podría quedar inscrito y podría quedar con una asesoría, con una vinculación de quien haga las veces de secretaría técnica. Entonces, si tiene eso, va a permitir que el Estado se apropie y que el Estado tenga que necesariamente llamar a que se reúnan. Entonces, ahí creo que está como, esa puede ser una acción muy puntual, pero que puede dar paso a otras. Ok, bueno, muchas gracias. Finalmente, quiero preguntarles acerca de esto en la ruralidad. O sea, la ruralidad tiene una brecha gigante con el territorio urbano. Nosotros en el Valle del Cauca tenemos zonas rurales y es muy importante que pues, la política no se quede solamente para Santiago de Cali, zona urbana, sino que pensemos también en la ruralidad, que tenga ese enfoque diferencial. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué pudiéramos hacer para poder llegar mejor a ese contexto rural, para poder, desde la ciencia, la tecnología y la innovación, apropiar esos saberes ancestrales tan ricos que hay en nuestros territorios rurales, en donde tenemos comunidad indígena, comunidad afro? Entonces quisiera como preguntarles, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo pudiéramos hacer que esa política realmente fuera incluyente y qué acciones pudiéramos hacer hacia ese territorio rural? Entonces no sé quién quiere empezar, creo que Lauren quiere empezar allí. Bueno, pues yo creo que lo primero es acercarnos a estas comunidades. No podemos trabajar sin estar en el entorno, así que tenemos que acercarnos, escucharlos también y darles el respeto también que ellos como comunidad merecen, y darle respeto no solamente a las personas sino también a sus saberes. Es muy importante generar ese respeto y a partir de eso, manejando un respeto, poder trabajar en conjunto por buscar soluciones. Ya sabemos que hay un problema, ya sabemos cuál es el entorno, trabajemos en conjunto, y el trabajar en conjunto es, esta es mi propuesta, ¿cuál es tu contrapropuesta? Siempre escuchar y no pensar que lo que nosotros llegamos a decir por el hecho de vivir en una ciudad ya es un hecho. No, a veces incluso ellos pueden tener incluso ideas que nos pueden fortalecer lo que nosotros queremos desarrollar. Así que yo creo que la idea es esa, acercarnos, escuchar, hablar, dialogar, que yo creo que eso es muy difícil, así uno diga que es fácil, o sea, dialogar es como, pero es muy fácil, escuchar también es muy fácil, es muy difícil, y trabajar en conjunto, llevar con los diferentes actores, por ejemplo, universitarios, escolares, públicos, privados, incluso también, trabajar en conjunto con esto en una sociedad rural. Desde mi área, Elena, vemos que ahora el gobierno tiene un proyecto que es el proyecto de conectividad, muy mencionado, no viene en estos momentos, pero es un proyecto muy bonito. Desde el área de las telecomunicaciones donde yo estoy, se está llevando internet, se está llevando telecomunicaciones LTE de cuarta generación a zonas rurales totalmente apartadas. Y eso es un hecho, eso lo estamos haciendo en estos momentos las empresas. Entonces a mí me parece que tener a esa persona que no tenía acceso a nada, que esa persona pueda conectarse a internet desde la zona rural, eso es importantísimo. Y lo que hablábamos antes, que queremos tener un banco de información que sea con la alcaldía o bueno,
cómo se estructura en la política, que me parece que sí debería ser manejado desde la alcaldía para que sea abierto, para que no toque ser pago, y que estas personas de la parte rural que ya pueden conectarse, porque pueden tomarle 3, 4 horas llegar al casco urbano de Cali, puedan conectarse y puedan tener acceso a todo lo que estamos hablando. O sea, acercarlos, así sea desde la virtualidad, acercarlos a todo lo que tenemos acá en la presencialidad, en la parte de Santiago de Cali. Entonces me parece que la conectividad en ese momento es importantísima para que esto no se quede solamente acá, sino que lo tengamos allá y sea bidireccional, ¿no? El aporte que ellos nos puedan dar a nosotros y nosotros les podamos dar a ellos desde la ciudad. Yo sí creo, ahí pues con mi sesgo más desde las ciencias sociales, que hay muchas cosas que trabajar antes de llevar. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que hay que llevar la tecnología, en que hay que llevar todo este tema técnico, sí, físico, las redes de internet, del wifi, todo este asunto, creo por supuesto que hay que hacerlo, pero no, digamos, no perdamos de vista que una comunidad a la que le llega el internet, pero que no tiene, por ejemplo, servicios de acueducto, etcétera, pues van a mal usar ese elemento, porque finalmente hay unas necesidades no resueltas, básicas, y tenés internet pero no tenés agua potable. Entonces hay muchas cosas que hay alrededor del internet que no son perfectamente ciencia. Digamos, el internet es un vehículo también para otros asuntos potencialmente peligrosos, y llamémoslos así, porque cuando los coges sin ningún contexto pueden guiarte a un lugar que no es el que nosotros estamos hablando aquí. Entonces, un poco esa inteligencia del nuevo ciudadano digital pues tiene que llegar también allá, no solamente la herramienta física, sino también esa inteligencia de cómo nos articulamos en este mundo digital y cómo tomamos decisiones acertadas. Y poder hacer eso va a pasar sí o sí porque esa persona además tenga una escuela, porque esa persona además de tener un punto de vista digital tenga también una escuela y un guía, un orientador, una persona que esté allí que le oriente cómo usar esa herramienta. Entonces yo creo que hay muchas cosas que por supuesto son estructurales y que hay que avanzar. El tema de vías, por ejemplo, el tema de vías es un asunto totalmente importante para que nos pensemos que si bien llevamos la tecnología, el internet, el wifi, pues en algún momento esas personas que están en esos sitios, ya aprendiendo digamos, las bondades de la tecnología, puedan venirse y ser capital humano acá en el sector, digamos, en las ciudades donde están las empresas, porque si no, entonces no van a poder generar digamos, vamos a ver el asunto siempre desde lo parcializado y desde el momento. Entonces creo que hay que pensarse mucho esas otras herramientas y también que podamos formar a este sector científico de eso que tú decías ahora, que es como, complicado dialogar. Claro, es complicado dialogar cuando no tenemos herramientas de cómo hacer un diálogo intercultural, porque vamos con esa visión de yo soy el hombre científico, así sea mujer, y blanco además y no sé qué, entonces voy a ese sector y planteo, esta es mi teoría y vengo y los uso, ¿no? Y les saco información y me voy y nunca vuelvo. Entonces también hay que trabajar mucho en cómo perfilamos a los científicos y las científicas incluso en ese lenguaje de las nuevas masculinidades, etcétera. Entonces creo que hay un trabajo grandísimo por hacer. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, pienso también que hay un trabajo relevante por hacer allí en relación con la ciencia y la tecnología, y es más en cómo llegamos a esos territorios, o sea, llegar también a pesar de haber tenido la posibilidad, porque creo que somos muy privilegiadas de haber tenido la posibilidad de estudiar, de hacer un doctorado o de hacer una maestría. Creo que eso es un privilegio. Sí, no, es un privilegio, pero también tener la posibilidad de llegar con humildad a los territorios, a brindar nuestro conocimiento y aprender desde allí, desde los saberes ancestrales. Y ahí hay muchas problemáticas que están relacionadas, como lo decía ahora Estefanía, con las necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué podemos aportar o qué podemos hacer y cómo enfocar la política hacia la educación, hacia la salud, hacia la seguridad alimentaria? Creo que pues, hay muchos problemas de seguridad alimentaria y también que tienen que ver un poco pues, de pronto con los temas que yo trabajo, que tienen que ver con la logística, cómo es que podemos sacar los alimentos de allá, podemos tener menos intermediación para que ellos puedan tener mejores recursos, cómo aprovechar también nuestros recursos naturales desde la ciencia. Creo que tenemos una potencialidad enorme para que podamos también impactar
las zonas que son rurales y podamos llegar con ciencia y tecnología, pero acompañadas o estando pensadas como en ese entorno, no llegar a romper, porque ellos también tienen su cultura, o sea, tienen una cultura y una cultura ancestral que es maravillosa, en la forma en cómo ven la cosmovisión, el plan de vida que tienen, por ejemplo, las comunidades indígenas. O sea, no podemos irrumpir de una manera brusca, sino que hay que mirar como todo ese contexto para que se pueda apropiar también eso que ellos saben, porque eso creo que también a nosotros nos puede interesar muchísimo y nos puede ayudar también a mejorar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida, porque a veces pienso que también en la ciudad hemos podido perder el norte un poco de lo que puede ser el bienestar y la calidad de vida. Bueno, les agradezco a todas por la participación. Voy a hacer como un resumen de las cosas relevantes que tenemos para la política de ciencia, tecnología e innovación. Una parte está relacionada con lo que ustedes nos han dicho que es como lo fundamental, o sea, trabajar desde los niños, trabajar en el modelo educativo, que eso es algo relevante, trabajar con la familia, o sea, no podemos solamente trabajar en ese modelo educativo, sino que la familia tiene que estar involucrada en todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología e innovación, los padres y las madres teniendo también como esa curiosidad para poder desarrollar esa ciencia. Algo también muy importante es la transdisciplinariedad, o sea, pensarnos nosotros como áreas de conocimiento para poder dar solución a esos problemas, generar en nuestras ciudades espacios que puedan desarrollar la ciencia y la tecnología, no solamente en la universidad, sino también espacios que sean fundamentales para que se pueda dar la experimentación y la vivencia de los niños, de las niñas, de la sociedad. Desde el punto de vista también de todos los actores, poder hacer sinergias, y esas sinergias nos van a poder permitir visibilizarnos, o sea, no solamente visibilizar a las mujeres, sino a los diferentes actores, visibilizar el conocimiento para que al final podamos tener una mejor inclusión, para que podamos tener realmente la ciencia enfocada en la innovación social y en el desarrollo de la sociedad, que realmente eso sería lo que debería impactar. Entonces tenemos por un lado esa parte, por otro lado tenemos lo relacionado con lo que necesitamos para hacer la divulgación, y en esa parte entonces hemos hablado que se requiere confianza, que necesitamos pues establecer bien la política, que necesitamos plataformas en donde esa comunicación sea visible para todos los actores, pero que también, por ejemplo, en relación con lo que requerimos para las mujeres, para que podamos tener mejor inclusión en la ciencia y la tecnología, necesitamos apoyo, o sea, no solamente apoyo a nivel científico, sino apoyo en nuestra vida. Las mujeres siempre estamos cumpliendo varios roles, o sea, somos la cabeza de la familia, pero también vamos a trabajar, también desarrollamos proyectos, y muchas veces cuando no tenemos apoyos en los otros roles, pues nos vamos quedando relegadas. Entonces, ese apoyo que se va a dar, que requerimos en los espacios, por ejemplo, como lo decía Estefanía, como lo decía Lauren y María Elena, de poder desarrollar y tener apoyos para cuidar nuestros hijos, para poder ir a estudiar, para tener de pronto un respaldo económico, eso también es importante. Y si ya lo miramos en relación con el Estado, es muy importante entonces generar la gobernanza, o sea, es uno de los pilares fundamentales para la política. Y algo que nos mencionaba Estefanía, y es como crear esos mecanismos que ayuden a que desde, por ejemplo, el género, podamos ayudar a apropiar esas políticas y podamos observar y podamos también proponer. O sea, somos realmente, creo que, mujeres poderosas que podemos hacer muchísimo por la ciencia y la tecnología en pro de desarrollar cosas muy relevantes para nuestro territorio y para el país, o sea, y también pensándonos que, como lo decía María Elena, eso no es a corto plazo, o sea, lo que tiene planteado Mi Ciencia dentro de la política es que tengamos una política al 2032, o sea, que es como un mediano plan estratégico en donde habrá actividades que tenemos que hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pensando también no solamente en la política, sino en los focos estratégicos que nosotros como región tenemos que desarrollar, hacia dónde nos vamos a enfocar, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros recursos y cómo podemos articular las 4 hélices para que al final podamos tener resultados.
Entonces, a partir de esto que ya he resumido, quisiera preguntarles a ustedes cuál es su reflexión principal acerca como de esos elementos principales que se requieren para que podamos construir en Santiago de Cali la política de ciencia, tecnología e innovación. Entonces yo creo que Estefanía puede empezar. Yo quisiera cerrar diciendo que esta política no tiene que perder de vista que estamos a nivel departamental construyendo otras políticas públicas que bien se pueden articular. En este momento el departamento actualiza la política pública de género del departamento, actualiza la política pública LGTBI, que es un tema que no tocamos aquí, pero que por supuesto atraviesa este asunto, los estereotipos alrededor de la comunidad, y estamos creando la política pública de protección animal, que también es un tema que al lado científico le pega mucho en cuanto a la experimentación. Entonces creo que allí esta política debería primero no perder de vista el contexto departamental en el que se encuentra, cuáles son los movimientos que van hacia adelante con respecto a las mujeres, cuál es ese bagaje que se tiene a nivel local en términos de las universidades, que ha sido muy valioso y que no es igual a otros departamentos. Entonces no perder de vista esos datos cuantitativos y cualitativos que tienen las universidades, y finalmente entender que cualquier política pública tiene que tener muy apropiado el enfoque diferencial. Tampoco lo hablamos aquí, pero el tema de la población con discapacidad, a nivel departamental tenemos una política pública ya, digamos, radicada en el 2019, y creo que es fundamental que esta política, digamos, revise y traiga también esas estrategias aquí, las ponga en juego alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces creo que esos dos elementos, coger todo el bagaje que tenemos y los datos, eso sería fundamental para que esa política sea un éxito. Okay, totalmente de acuerdo. Digamos, yo creo que la idea, y para cerrar desde mi punto de vista, es: hay un problema, busquemos soluciones, no nos quedemos solamente en el problema, sino que avancemos. Y el avanzar es crear, desde mi punto de vista, crear proyectos también educativos que fomenten más la participación de las niñas y los niños en la ciencia, y esto a su vez conlleva que, pues, una inversión, ¿cierto?, en la ciencia y en la tecnología, pero una inversión correcta y no desviada de los recursos, y no solamente en la parte de los colegios o en las universidades, sino también en las partes laborales, en donde se genere no solamente las oportunidades laborales, sino un escenario óptimo para que la mujer se sienta cómoda en poder desarrollarse como profesional. Entonces yo creería que es eso, o sea, ya sabemos que hay el problema, trabajemos, y una palabra que es muy importante, y es la unión. Y yo creo que la unión es una palabra que representa a muchos colectivos que se han creado a partir del problema que ya sabemos que hay, y es esta inequidad en los diferentes escenarios. Entonces es trabajar, unirse, y que podemos decir no pensar en no, pero es que yo ya tengo mi trabajo y ¿por qué tengo que trabajar? Pero es que vienen más generaciones atrás. ¿Qué pasa imagínate, qué va a pasar con tus hijas o con tus sobrinas o con tus amigas o con las amigas, las otras generaciones, siquiera alguien cercano o alguien conocido, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas otras personas? Imaginémonos, vámonos un poco años atrás, imaginémonos qué hubiese pasado si a esa niña Lauren le hubieran hablado, no sé, de cualquier otra área, o desde pequeña le hubiesen hablado de ciencia, de tecnología, ¿sí? Entonces, de pronto, no sé, claro, ya estoy en ciencia, ¿verdad? Ya soy científica, pero quiero mencionar que incluso mi vocación científica empezó al final del colegio, porque yo no sabía, para mí la ciencia era algo inalcanzable. Y quiero cerrar con una frase, y es que las profesiones en general no tienen género establecido, ni estrato social, ni raza. Es para todos y para todas. Así que simplemente es trabajar pensando en esto. Ok, gracias, Lauren. Para mí tendría dos palabras. Una que sería inclusión, que sea una política incluyente, como hemos hablado, de las mujeres, la ruralidad, los estratos sociales,
los discapacitados, entonces que sea una política muy bien estructurada para que sea muy incluyente. Y lo otro que me parece esencial es divulgación. Entonces, inclusión también tenemos las empresas, las universidades, bueno, inclusión es una palabra ahí muy grande que aborda muchos de los temas que vimos. Y divulgación porque nos quedamos en que sí, muy bonita, muy bien redactada, muy bien estructurada, pero se quedó ahí, se quedó en un escritorio, no se hizo nada. Entonces me parece importante trabajar en eso y pues muchas gracias a EDATIC por esta invitación, a las compañeras, un panel muy enriquecedor para todas y esperamos vernos en otra ocasión. En otra ocasión, bueno. Estefanía, Lauren, María Elena, gracias por sus ideas. Sé que eso nos va a permitir fortalecer la política de ciencia, tecnología e innovación para Santiago de Cali. También quiero dar gracias por este espacio a FESTIC 2020 y los invitamos a seguir conectados. Considero que entre todos podemos hacer ciudad y fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación.